Respuesta A P. KIEVSKII. PIATAKOV. La guerra deprime y quebranta a algunos, templa y esclarece a otros, lo mismo que cada crisis en la vida de los hombres o en la historia de las naciones. Esta verdad se manifiesta en el pensamiento socialdemócrata sobre la guerra y con relación a ella. Una cosa es meditar en las causas y en el significado de una guerra imperialista originada por un capitalismo altamente desarrollado, en la táctica socialdemócrata en relación con tal guerra, en las causas de la crisis dentro del movimiento socialdemócrata, etc. Pero es completamente distinto permitir que la guerra oprima el pensamiento de uno, dejar de razonar y analizar bajo el peso de espantosas impresiones y torturantes consecuencias o particularidades de la guerra. Una de esas formas de opresión y represión del pensamiento humano por causa de la guerra es la actitud respectiva del economismo imperialista hacia la democracia. P. Kievsky no advierte que, como marcados por una línea roja, en todos sus argumentos están esa opresión, ese temor, esa negación del análisis, inspirados por la guerra. ¿Para qué discutir la defensa de la patria cuando nos encontramos en medio de tan espantoso holocausto? ¿Para qué discutir los derechos de las naciones cuando por todas partes la norma es la asfixia total? Autodeterminación e independencia de las naciones. Pero miren lo que han hecho con la independiente Grecia. ¿Para qué hablar de derechos y pensar en ellos cuando en todas partes se pisotean los derechos en interés de los militaristas? ¿Qué sentido tiene hablar de una república y pensar en ello si no hay absolutamente ninguna diferencia entre las repúblicas más democráticas y las monarquías más reaccionarias cuando la guerra ha borrado todo vestigio de diferencia? P. Kievsky se enoja mucho cuando le observan que se ha dejado llevar por el miedo hasta el punto de negar la democracia en general. Se enoja y objeta, no estoy contra la democracia, solamente contra una reivindicación democrática que considero mala. Pero aunque Kievsky se ofenda y aunque él nos asegure a nosotros y quizás a sí mismo que de ningún modo está contra la democracia, sus argumentos o, más correctamente, los infinitos errores en sus argumentos demuestran todo lo contrario. La defensa de la patria es una mentira en una guerra imperialista, pero no lo es en una guerra democrática y revolucionaria. Todo discurso sobre derechos parece absurdo durante una guerra, porque toda guerra reemplaza los derechos por la violencia directa y total. Pero ello no debe hacernos olvidar que hubo en la historia, en el pasado y seguramente habrá y deberá haber en el futuro guerras democráticas y revolucionarias que, reemplazando por la violencia toda clase de derecho, toda clase de democracia durante la guerra, sirvieron sin embargo contenido social y consecuencias, a la causa de la democracia y por consiguiente al socialismo. El ejemplo de Grecia pareciera refutar toda autodeterminación de las naciones. Pero si uno se detiene a pensar, analizar y reflexionar acerca de esta cuestión y no se deja ensordecer por el sonido de palabras o atemorizar u oprimir por las espantosas impresiones de la guerra, entonces este ejemplo no es más serio o convincente que ridiculizar el sistema republicano porque las repúblicas democráticas, las más democráticas, no solamente Francia, sino también Estados Unidos, Portugal y Suiza,
han adoptado ya o están adoptando en el transcurso de esta guerra exactamente las mismas arbitrariedades militares que existen en Rusia. Es un hecho que la guerra imperialista borra la diferencia entre república y monarquía.